Has entrado en un rincón donde la oscuridad susurra secretos. Si decides quedarte, suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios desde dónde nos miras. En este sitio, las sombras no perdonan. Comencemos. Hay lugares en este mundo donde el velo entre la vida y lo que viene después se vuelve más delgado. Lugares donde la energía de aquellos que ya no están parece quedarse atrapada, esperando. Los cementerios son esos lugares. Y aunque muchos dirán que son solo supersticiones, hay experiencias que no se pueden explicar con la razón. Lo que voy a contarles me pasó hace 3 años, y aún hoy, cuando llueve por las noches, siento escalofríos recordando aquellos días que cambiaron mi vida para siempre. Mi nombre es Carlos Mendoza Herrera, tengo 35 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como técnico en sistemas para una empresa de telecomunicaciones, un trabajo normal que me permite vivir tranquilo. Siempre he sido una persona práctica, de esas que necesita ver para creer. Nunca fui religioso ni creía en fantasmas o cosas sobrenaturales. Todo eso cambió en septiembre del año pasado. Mi trabajo me llevó a una ciudad pequeña llamada San Andrés del Monte, en el estado de Hidalgo. Era un proyecto temporal de 3 semanas para instalar una nueva red de internet en la zona. El pueblo era pintoresco, de esos lugares donde todos se conocen y las casas tienen patios grandes llenos de flores. La gente era amable, aunque noté que todos evitaban hablar de cierto lugar, el cementerio viejo que estaba en las afueras del pueblo. Me hospedé en una casa de huéspedes que manejaba doña Carmen, una señora de 60 años con ojos bondadosos, pero que se ponía nerviosa cada vez que mencionaba el cementerio. La primera noche, mientras cenábamos, le pregunté por qué todos en el pueblo parecían evitar el tema. «Mejor no hablemos de eso, joven», me dijo bajando la voz. «Hay lugares que es mejor dejar en paz, pero yo soy curioso por naturaleza». Durante los primeros días de trabajo, cada vez que pasaba cerca del cementerio en mi camioneta, sentía una extraña atracción hacia ese lugar. Era un cementerio antiguo, probablemente de principios del siglo pasado, rodeado por un muro de piedra cubierto de musgo. Los árboles que lo rodeaban eran enormes, y sus ramas colgaban como brazos tratando de proteger lo que había adentro. La primera semana transcurrió sin problemas. Trabajaba durante el día instalando equipos y por las noches regresaba a casa de doña Carmen, cenaba y me iba a dormir temprano. Pero algo comenzó a cambiar el domingo por la noche. Estaba en mi habitación revisando unos planos cuando escuché un sonido extraño que venía de afuera. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por la calle de tierra que pasaba frente a la casa. Me asomé por la ventana pero no vi nada. La calle estaba vacía, iluminada apenas por un farol que parpadeaba. El sonido se detuvo justo cuando miré hacia afuera. Pensé que tal vez había sido un perro o algún animal del campo. Cerré la cortina y me fui a dormir, pero esa noche tuve pesadillas extrañas. Soñé que caminaba por un lugar oscuro lleno de lápidas rotas y que alguien me seguía, pero cada vez que volteaba no había nadie. El lunes por la mañana, doña Carmen me sirvió el desayuno con cara preocupada. «¿Durmió bien, joven Carlos?», me preguntó. Le dije que había tenido algunas pesadillas, y ella asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «Es por estar cerca del cementerio», murmuró. «A veces las cosas de allá no se quedan donde deben quedarse». Durante esa segunda semana, los ruidos extraños se volvieron más frecuentes. Cada noche, alrededor de las 11, escuchaba ese sonido de algo siendo arrastrado por la calle. A veces también oía voces susurrando, pero nunca pude entender qué decían. Una noche me armé de valor y salí a investigar, pero en cuanto abrí la puerta, todos los sonidos se detuvieron de inmediato. Era como si supieran que los estaba buscando. El trabajo avanzaba bien durante el día, pero comencé a sentirme observado todo el tiempo, especialmente cuando trabajaba en los postes que estaban más cerca del cementerio. Era una sensación muy incómoda, como cuando sabes que alguien te está mirando desde lejos pero no puedes verlo. Mis compañeros de trabajo, que eran de la ciudad, también comenzaron a actuar extraño. Decían que se sentían cansados sin razón
y que tenían dolores de cabeza constantes. Fue el miércoles de la segunda semana cuando finalmente decidí acercarme al cementerio. Era media tarde y el sol todavía estaba alto, así que pensé que sería seguro echar un vistazo rápido. Necesitaba instalar un repetidor de señal en un poste que estaba justo al lado de la entrada principal del cementerio, y aprovecharía para satisfacer mi curiosidad. El portón principal estaba cerrado con una cadena oxidada, pero había una abertura en el muro por donde se podía entrar. El lugar era más grande de lo que parecía desde afuera. Había cientos de tumbas, algunas muy antiguas con lápidas de mármol agrietadas y otras más sencillas marcadas solo con cruces de madera. Lo que más me llamó la atención fue el silencio total que había ahí adentro. Ni siquiera se oían los pájaros o el viento, como si el lugar estuviera aislado del mundo exterior. Caminé entre las tumbas leyendo los nombres y las fechas. Muchas eran de personas que habían vivido hace más de 100 años. Había familias completas enterradas juntas, niños que no llegaron a cumplir 5 años, ancianos que vivieron hasta los 90. Era triste, pero no me daba miedo, era solo historia grabada en piedra. Pero entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. En la parte más alejada del cementerio había una sección que se veía diferente. Las tumbas allí estaban más deterioradas, como si llevaran mucho más tiempo abandonadas. Y había algo raro en esa área. La hierba no crecía. Era solo tierra seca y agrietada, como si nada pudiera vivir en ese lugar. Me acerqué con cuidado y pude leer algunas de las lápidas más conservadas. Los nombres estaban borrosos, pero las fechas me sorprendieron. Todas eran del mismo año, 1892. Y todas tenían la misma fecha exacta de fallecimiento, 15 de octubre de 1892. Conté mentalmente las tumbas en esa sección. Eran exactamente 23 personas que habían dejado de existir el mismo día. Eso no podía ser coincidencia. Debió haber pasado algo terrible en el pueblo ese día. Tal vez una epidemia o algún desastre natural. Estaba tan concentrado leyendo las inscripciones que no me di cuenta de que el sol se estaba ocultando. Cuando levanté la vista, me sorprendió ver que ya empezaba a anochecer. Había perdido la noción del tiempo completamente. Decidí que era mejor irme, pero cuando me di la vuelta para caminar hacia la salida sentí que algo no estaba bien. El cementerio se había llenado de una niebla extraña que no había estado ahí antes. Era una niebla densa y fría que parecía moverse con vida propia. Comencé a caminar más rápido hacia donde recordaba que estaba la entrada, pero todos los senderos se veían iguales en la penumbra. Las lápidas parecían más altas de lo que recordaba, y sus formas se veían amenazadoras entre la niebla. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Era el mismo sonido que había estado oyendo por las noches, ese ruido de algo pesado siendo arrastrado por el suelo. Pero ahora estaba dentro del cementerio conmigo. El sonido venía de diferentes direcciones, como si hubiera varias cosas moviéndose entre las tumbas. Comencé a correr, pero la niebla era tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. Tropecé con una lápida baja y caí al suelo, lastimándome la rodilla. Cuando me levanté, pude ver una luz débil a lo lejos que pensé que podría ser la salida. Corrí hacia esa luz, pero cada vez que me acercaba, parecía alejarse más. Era como si me estuviera guiando más profundo dentro del cementerio. El sonido de arrastre se hacía más fuerte, y ahora podía oír también voces susurrando en la niebla. Eran muchas voces. Hombres, mujeres, niños, todos hablando al mismo tiempo en un idioma que no podía entender. De repente, la niebla se aclaró un poco y pude ver que estaba de regreso en la sección donde todas las tumbas eran del mismo año. Pero ahora había algo diferente. La tierra seca y agrietada se había movido. En cada una de las 23 tumbas había un agujero, como si algo hubiera salido desde adentro. El pánico se apoderó de mí. Comencé a correr sin dirección fija. Solo quería salir de ahí. Las voces se hicieron más fuertes y pude distinguir que repetían la misma fecha una y otra vez. 15 de octubre, 15 de octubre, 15 de octubre. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, logré encontrar el agujero en el muro por donde había entrado. Salí corriendo del cementerio y no paré hasta llegar a la casa de doña Carmen.
Estaba empapado en sudor y temblando, con la rodilla sangrando por la caída. Doña Carmen me vio llegar en ese estado y inmediatamente supo dónde había estado. «Ay, joven, ¿qué fue a hacer allá?», me dijo mientras me ayudaba a limpiar la herida. Le dije que mejor no se metiera con esas cosas. Le conté todo lo que había visto y oído. Ella me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando como si no fuera la primera vez que oía una historia así. «Mire, joven Carlos», me dijo cuando terminé de hablar, «hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Ese cementerio no es un lugar normal. Lo que usted vio hoy es solo el principio». «¿El principio de qué?», le pregunté. Doña Carmen se quedó callada un momento largo, mirando hacia la ventana que daba hacia donde estaba el cementerio. «Mañana es 15 de octubre», susurró finalmente. «Es mejor que se vaya del pueblo esta misma noche». Pero yo no podía irme. Tenía un trabajo que terminar y mi jefe no entendería que abandonara el proyecto por miedo a un cementerio. Además, parte de mí pensaba que todo había sido producto de mi imaginación alterada por las historias del pueblo. Tal vez la niebla y la poca luz me habían hecho ver cosas que no existían. «No puedo irme, doña Carmen», le dije. «Tengo que terminar mi trabajo aquí». Ella negó con la cabeza tristemente. «Entonces, por favor, joven, no salga de la casa después de las 10 de la noche, y si oye ruidos extraños, no vaya a investigar. Manténgase en su habitación y no abra la puerta por nada del mundo». Esa noche no pude dormir nada. Me quedé despierto en la cama, atento a cualquier sonido extraño. A las 11 en punto comenzaron los ruidos de siempre, pero esta vez eran diferentes, más fuertes, más cercanos. Parecía como si una procesión completa estuviera caminando por la calle frente a la casa. Me levanté muy despacio y me acerqué a la ventana, pero recordé las palabras de doña Carmen y no abrí la cortina. Los sonidos continuaron por más de una hora. Oía pasos arrastrándose, voces susurrando y algo que sonaba como cadenas moviéndose. En un momento, alguien tocó la puerta principal de la casa. Fueron 3 golpes lentos y pesados. «Carlos», oí que alguien gritaba mi nombre desde afuera. «Carlos, ven con nosotros». La voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. Reconocí que era una voz de hombre, pero no era de nadie que conociera en el pueblo. Luego oí más voces que también gritaban mi nombre. Eran muchas voces diferentes, todas llamándome para que saliera. Me quedé paralizado en mi cama, tapándome con las sábanas como si fuera un niño pequeño. Las voces siguieron llamándome durante toda la noche, hasta que finalmente se callaron cuando empezó a amanecer. A la mañana siguiente, doña Carmen me encontró desayunando con cara de no haber dormido nada. No me preguntó qué había pasado, pero vi en sus ojos que ya sabía. «Todavía está a tiempo de irse, joven», me dijo mientras me servía café. Pero yo seguía pensando que había alguna explicación lógica para todo lo que estaba pasando. Tal vez alguien del pueblo me estaba jugando una broma pesada, o había alguna tradición local que yo no conocía. Durante el día trabajé con normalidad, aunque noté que los otros técnicos que habían venido conmigo se veían muy cansados y nerviosos. Uno de ellos, Roberto, me comentó que había tenido pesadillas terribles toda la semana. «Es como si este lugar nos estuviera chupando la energía», me dijo mientras instalábamos un repetidor. «Yo ya quiero terminar este trabajo y largarme de aquí». Al mediodía decidí ir al centro del pueblo para preguntar discretamente sobre la historia del cementerio. Entré a una tienda pequeña donde vendían abarrotes y comencé a platicar con el dueño, un señor mayor llamado Don Aurelio. «¿Cementerio viejo?», repitió cuando le pregunté. «Ay, joven, ¿para qué quieres saber de eso?». Le expliqué que tenía curiosidad porque había visto las tumbas con la misma fecha y me parecía extraño. Don Aurelio se puso serio y miró hacia ambos lados como para asegurarse de que nadie más nos estuviera escuchando. «Mire, joven, le voy a contar algo que mi abuelo me platicó cuando yo era niño, pero por favor no vaya a andar contando esto por ahí». Me acerqué más al mostrador para escucharlo mejor. «En 1892 llegó al pueblo una enfermedad muy rara», comenzó don Aurelio. «No era como las epidemias normales de cólera o viruela que ya conocíamos. Esta enfermedad hacía que la gente se pusiera muy violenta y perdiera la razón. Los que se contagiaban atacaban a sus propias familias y vecinos». Sentí un escalofrío mientras escuchaba su relato.
Mi bisabuelo era el médico del pueblo en esa época. Decía que los enfermos tenían los ojos completamente blancos y que hablaban en idiomas extraños que nadie entendía. La enfermedad se extendió muy rápido y el pueblo entero entró en pánico. ¿Qué pasó el 15 de octubre?, le pregunté. Don Aurelio bajó aún más la voz. Ese día todos los enfermos se fueron caminando hacia el cementerio. Fueron 23 personas en total. Caminaron como sonámbulos, uno detrás del otro, hasta llegar allá. Nadie los siguió porque todos tenían mucho miedo. ¿Y qué pasó con ellos? Al día siguiente los fueron a buscar y los encontraron tendidos en el suelo, todos en la misma área del cementerio. Pero estaban diferentes. No parecía que hubieran estado enfermos. Se veían como si hubieran estado así por mucho tiempo, como si no fueran las mismas personas que habían salido del pueblo el día anterior. ¿Diferentes cómo? Don Aurelio se quedó callado un momento, como si estuviera recordando algo muy desagradable. Mi bisabuelo decía que cuando los revisó, sus cuerpos estaban fríos pero no tenían heridas, y todos tenían esa misma expresión extraña en la cara, como si hubieran visto algo terrible antes de dejar de existir. ¿Cree que realmente murieron de la enfermedad? Eso es lo extraño, joven. Mi bisabuelo dijo que no parecían haber dejado de existir por la enfermedad. Era como si algo más hubiera pasado en ese cementerio, algo que nunca pudieron explicar. Me quedé pensando en lo que don Aurelio me había contado, y por qué la gente del pueblo evita hablar de eso, porque desde entonces, cada 15 de octubre, cosas raras pasan en el pueblo. La gente oye ruidos extraños, ve sombras moviéndose cerca del cementerio, y algunos han reportado que los llaman por su nombre durante la noche. ¿Usted ha experimentado algo así? Don Aurelio asintió lentamente. Una vez, hace como 20 años, estaba caminando tarde por la calle principal y oí que alguien gritaba mi nombre desde la dirección del cementerio. Cuando volteé, vi una figura oscura parada junto al portón. Era la silueta de una mujer, pero no pude ver su cara. Me quedé paralizado del miedo. ¿Qué hizo? Corrí a mi casa y no salí hasta el día siguiente. Desde entonces, cada 15 de octubre me encierro en mi casa temprano y no abro la puerta hasta que amanece. Salí de la tienda con la mente llena de preguntas y una sensación muy incómoda en el estómago. Todo lo que don Aurelio me había contado coincidía con las fechas que había visto en las lápidas y explicaba por qué todos en el pueblo actuaban tan extraño cuando mencionaba el cementerio. Pero todavía había una parte de mí que se negaba a creer en explicaciones sobrenaturales. Tenía que haber una razón lógica para todo esto. Tal vez las historias se habían exagerado con el paso de los años. O tal vez había algún fenómeno natural que causaba alucinaciones colectivas en ciertas fechas. Esa tarde terminé de instalar el último repetidor cerca del cementerio. Mientras trabajaba, no pude evitar mirar hacia el interior del lugar a través de los barrotes del portón. Todo se veía normal durante el día, como cualquier cementerio viejo y abandonado. Las tumbas estaban en su lugar, la hierba crecía entre las lápidas, y no había ningún agujero extraño como pensé haber visto la noche anterior. Cuando oscureció, regresé a casa de doña Carmen con la intención de hacer las maletas y irme del pueblo esa misma noche. No podía arriesgarme a pasar otro 15 de octubre ahí, especialmente después de lo que don Aurelio me había contado, pero cuando llegué a la casa encontré a doña Carmen muy nerviosa. Estaba cerrando todas las ventanas con candados y poniendo crucifijos en cada puerta. «Joven Carlos, qué bueno que llegó temprano», me dijo sin voltear a verme. «Ayúdeme a cerrar bien todo. Esta noche va a ser muy difícil. Doña Carmen, he decidido irme del pueblo esta noche. Voy a empacar mis cosas y manejar hasta la ciudad más cercana». Ella se detuvo y me miró con una expresión muy triste. «Me temo que ya es demasiado tarde para eso, joven». «¿Qué quiere decir?». Volteé hacia afuera. Me acerqué a la ventana y abrí un poco la cortina. Lo que vi me dejó helado. La calle estaba llena de una niebla espesa que se movía como si estuviera viva. Era la misma niebla que había visto en el cementerio, pero ahora había salido y se estaba extendiendo por todo el pueblo. Dentro de la niebla pude distinguir formas oscuras que se movían lentamente. Eran siluetas de personas que caminaban de manera extraña, arrastrando los pies por el suelo. Todas iban en la misma dirección,
hacia el centro del pueblo. Todos los años es igual, susurró doña Carmen detrás de mí. Salen del cementerio cuando empieza a oscurecer y caminan por las calles hasta el amanecer. Buscan a gente nueva en el pueblo, gente que no sabe que no debe salir esta noche. ¿Qué quieren? Compañía, respondió con voz temblorosa. Quieren que alguien más se les una. Por eso lo han estado llamando todas estas noches. Saben que usted estuvo en su lugar y ahora lo consideran parte de ellos. En ese momento oímos los 3 golpes lentos en la puerta principal. Pero esta vez no se detuvieron después de 3. Siguieron golpeando de manera constante y rítmica. Carlos. Oí mi nombre siendo gritado desde afuera. Pero ahora no era solo una voz. Eran muchas voces gritando mi nombre al mismo tiempo. Carlos, ven con nosotros. Ya es hora. Doña Carmen me agarró del brazo con fuerza. No importa lo que oiga o vea, no abra esa puerta. Nuestra única esperanza es esperar hasta que amanezca. Los golpes en la puerta se volvieron más intensos. Ya no sonaban como golpes normales, sino como si muchas manos estuvieran golpeando al mismo tiempo. El sonido era desesperante, como si supieran que estábamos adentro y quisieran entrar a toda costa. Nos fuimos al centro de la casa, lo más lejos posible de las ventanas y puertas. Doña Carmen encendió varias velas y comenzó a rezar en voz baja. Yo nunca había sido religioso, pero en ese momento cualquier protección espiritual me parecía buena idea. Carlos, sabemos que estás ahí. Oí una voz de mujer que hablaba muy cerca de la ventana de mi habitación. Ven con nosotros. Será más fácil si no nos haces esperar. El tono de la voz era extraño, como si estuviera hablando desde muy lejos aunque sonara cerca. Era una voz que no expresaba ninguna emoción, completamente plana y fría. No les haga caso, joven, me susurró doña Carmen. Van a tratar de convencerlo con palabras bonitas, pero no debe escucharlos. Pero las voces continuaron. Ahora eran varias personas hablando, algunas parecían niños. Carlos, aquí no sientes frío, decía una voz de niña pequeña. Aquí no hay dolor ni preocupaciones, solo paz eterna. Todos tus problemas van a desaparecer, añadió otra voz, esta de un hombre mayor. No más trabajo, no más estrés, solo descanso. Las palabras sonaban tentadoras de una manera muy perturbadora. Una parte de mi mente empezó a pensar que tal vez tenían razón, que sería más fácil salir y acompañarlos. Pero doña Carmen me pellizcó el brazo fuerte. Eso es lo que hacen, me dijo. Te ponen ideas en la cabeza para que quieras ir con ellos por voluntad propia, pero una vez que sales, ya no hay regreso. Las horas pasaron muy lentamente. Las voces no paraban de llamarme y los golpes en las puertas y ventanas se intensificaban cada vez más. En algunos momentos parecía que iban a romper los vidrios, pero siempre se detenían justo antes de hacerlo, como si no pudieran entrar sin ser invitados. Alrededor de las 2 de la mañana, todo se quedó en silencio de repente. Era un silencio tan completo que podía oír los latidos de mi corazón. ¿Ya se fueron?, le pregunté a doña Carmen. Ella negó con la cabeza. Esto es lo más peligroso. Cuando se callan significa que están planeando algo diferente. En ese momento oí la voz de mi jefe desde afuera. Carlos, ¿dónde estás? Necesito que salgas. Hay una emergencia con el proyecto. Mi corazón se aceleró. Reconocía perfectamente la voz de mi jefe, el señor Martínez. Sonaba exactamente igual, con el mismo tono autoritario que usaba siempre. Carlos, si no sales ahora mismo, vas a perder tu trabajo. La empresa no puede esperar más. Me levanté instintivamente para ir hacia la puerta, pero doña Carmen me detuvo. No es su jefe, joven. Ellos pueden imitar cualquier voz que usted haya escuchado antes, es una trampa. Pero la voz sonaba tan real, tan convincente. Mi jefe siguió hablando durante varios minutos, amenazándome con despedirme si no salía inmediatamente. Logré controlarme y quedarme sentado, pero fue muy difícil. Entonces oí algo que me hizo temblar de pies a cabeza. Era la voz de mi madre. Carlitos, hijo, ¿por qué no sales? Mamá te necesita. Mi madre había fallecido 2 años atrás, pero su voz sonaba exactamente como la recordaba. Cálida, amorosa, llena de la ternura que siempre me había dado desde niño. Hijo, estoy aquí afuera esperándote. He venido desde muy lejos para verte. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas.
Sabía que no era realmente mi madre, pero oír su voz me destrozó por completo. Era lo más cruel que podían haberme hecho. Tu mamita está solita aquí afuera, Carlitos. ¿No vas a venir a darle un abrazo? Doña Carmen me abrazó fuerte mientras yo lloraba. Lo siento mucho, joven. Sé que es muy doloroso, pero no es ella. Su mamá está en paz. Esto es solo una imitación para lastimarlo. La voz de mi madre siguió hablando por casi una hora. Me decía que me extrañaba, que quería platicar conmigo, que tenía muchas cosas importantes que contarme. Era una tortura emocional terrible. Cuando finalmente se calló la voz de mi madre, comenzaron otras voces de personas que había conocido a lo largo de mi vida. Mi abuelo, que había fallecido cuando yo tenía 15 años, un amigo de la universidad que había tenido un accidente, hasta mi perro que tuve de niño y que se había perdido un día. Era como si hubieran estado revisando todos mis recuerdos y hubieran encontrado exactamente las voces que más me dolería escuchar. Cada imitación era perfecta, con todos los detalles que yo recordaba de esas personas. ¿Cómo pueden saber tanto de mi vida?, le pregunté a doña Carmen entre sollozos. Cuando usted entró al cementerio, ellos entraron en su mente, me explicó. Por eso han podido llamarlo por su nombre desde el principio. Ahora conocen todos sus recuerdos, todos sus miedos, todas las personas que ha querido. A las 4 de la mañana las voces cambiaron de estrategia. Dejaron de imitar a personas conocidas y comenzaron a hacer sonidos más perturbadores. Oí llantos de bebés que no se calmaban nunca, risas locas que duraban minutos enteros, y gritos de dolor que parecían venir de muy lejos. También comenzaron a golpear las paredes desde afuera, no solo las puertas y ventanas. Era como si la casa entera estuviera rodeada por cientos de personas que golpeaban al mismo tiempo. El ruido era ensordecedor y constante. Doña Carmen y yo nos abrazamos en el centro de la sala, temblando de miedo. Las velas que había encendido comenzaron a parpadear de manera extraña, como si algo estuviera jugando con la llama. ¿Cuánto falta para que amanezca?, le pregunté. Pocas horas más, joven, tenemos que resistir. Pero entonces pasó algo que ninguno de los dos esperaba. Los golpes se detuvieron por completo y todo quedó en silencio otra vez. Pero esta vez, el silencio duró solo unos segundos. Oímos pasos dentro de la casa. Nos miramos aterrados. Los pasos venían de la cocina y se dirigían hacia donde estábamos nosotros. Eran pasos lentos y pesados, como los que habíamos oído en las calles todas las noches anteriores. ¿Cómo entraron?, susurré. Doña Carmen estaba completamente pálida. No lo sé. Revisé todas las puertas y ventanas. Están todas cerradas. Los pasos se acercaron más. Ahora podíamos oír que no eran de una sola persona, sino de varias. Era como si un grupo de gente estuviera caminando por la casa, explorando cada habitación. Tal vez entraron por el techo, murmuré tratando de encontrar una explicación lógica, pero cuando miré hacia arriba, vi algo que me hizo gritar de terror. En el techo había huellas húmedas, como si alguien hubiera caminado por ahí con los pies mojados. Pero las huellas no iban de un lado a otro, sino que aparecían y desaparecían en diferentes lugares, como si las personas que las dejaban pudieran aparecer y desaparecer a voluntad. Los pasos se detuvieron justo del otro lado de la puerta de la sala donde estábamos escondidos. Podíamos oír respiraciones pesadas y irregulares, como si las personas que estaban ahí afuera tuvieran dificultades para respirar. Entonces la manija de la puerta comenzó a moverse lentamente. No abrimos ninguna puerta, susurró doña Carmen con voz quebrada. ¿Cómo pueden entrar si no les damos permiso? La puerta se abrió poco a poco, chirriando en sus bisagras viejas. Del otro lado no había nadie, solo oscuridad completa. Pero podíamos sentir una presencia muy fuerte, como si muchas personas estuvieran paradas ahí, observándonos. Carlos. Oí mi nombre susurrado desde la oscuridad, pero esta vez no era con una voz imitada. Era una voz que nunca había oído antes, profunda y resonante. Ya no puedes esconderte más. Es hora de que vengas con nosotros. Una brisa fría entró por la puerta abierta, llevando con ella un olor extraño. Era un olor dulce pero descompuesto, como flores que habían estado bajo la tierra por mucho tiempo. Hemos esperado tanto tiempo por ti, Carlos. Desde que pisaste nuestro lugar sagrado, supimos que serías perfecto para completar nuestro número.
¿Qué número?, logré preguntar con voz temblorosa. Éramos 23 cuando la enfermedad nos transformó, pero uno de nosotros logró escapar esa noche, rompiendo el círculo. Durante más de 100 años hemos esperado encontrar a alguien que pueda tomar su lugar. Doña Carmen me apretó la mano con fuerza. No los escuche, joven. No importa lo que le digan. Carlos, tú sientes la conexión, ¿verdad? Por eso no pudiste resistir la atracción hacia nuestro cementerio. Por eso has podido vernos y oírnos cuando otros no pueden. Estás destinado a ser uno de nosotros. Una parte terrorífica de lo que decían tenía sentido. Desde que llegué al pueblo había sentido esa extraña atracción hacia el cementerio, y era cierto que parecía poder ver y oír cosas que otros no notaban. Si vienes voluntariamente será fácil y sin dolor, continuó la voz. Pero si sigues resistiendo tendremos que llevarte de otra manera, y eso será muy desagradable para todos. En ese momento, las velas se apagaron todas al mismo tiempo, dejándonos en completa oscuridad. Solo podíamos oír nuestras respiraciones agitadas y el sonido de pasos que ahora venían desde todas las direcciones. «Doña Carmen», susurré, pero no me respondió. Extendí la mano para buscarla y no encontré nada. Era como si hubiera desaparecido. «¡Doña Carmen!», grité, pero mi voz sonó extraña, como si estuviera gritando en un lugar muy grande y vacío. «Ella no puede ayudarte ya, Carlos», dijo la voz sombría. «Estás solo con nosotros ahora». Traté de levantarme y buscar la salida, pero cuando me puse de pie me di cuenta de que ya no estaba en la casa de Doña Carmen. Estaba en un lugar completamente diferente, rodeado de lápidas y cruces que brillaban débilmente en la oscuridad. Estaba de regreso en el cementerio, pero no era el mismo cementerio que había visitado durante el día. Este lugar era diferente, como si estuviera viendo una versión distorsionada de la realidad. Las lápidas eran más altas y estaban torcidas en ángulos extraños. Los árboles no tenían hojas, y sus ramas se extendían hacia el cielo como dedos suplicantes. Y la niebla que había visto en las calles del pueblo ahora cubría todo el lugar como una manta espesa. Me encontraba exactamente en el centro de la sección donde estaban las 23 tumbas de 1892. Pero ahora podía ver que no eran tumbas normales. Cada una tenía un agujero profundo que brillaba con una luz azul muy tenue, como si hubiera algo vivo en el fondo. «Bienvenido a casa, Carlos». Me di la vuelta y vi por primera vez a quienes me habían estado llamando todas estas noches. Eran 23 figuras humanas que estaban de pie en círculo alrededor de mí. Sus formas eran borrosas, como si estuvieran hechas de la misma niebla que llenaba el cementerio. Pero podía distinguir que habían sido hombres, mujeres y niños de diferentes edades. Lo más perturbador era que todos tenían los ojos completamente blancos, exactamente como había descrito don Aurelio que tenían los enfermos en 1892. Y cuando hablaban, sus bocas no se movían, pero yo podía oír sus voces claramente dentro de mi cabeza. «Hemos esperado tanto tiempo por ti», dijo una figura que parecía ser una mujer mayor. «Desde que el 24avo escapó aquella noche, el círculo ha estado incompleto». «¿Quién escapó?», pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. «Un hombre joven como tú. Al principio se resistió a la transformación, pero cuando vio lo que realmente éramos, salió corriendo del cementerio antes de que pudiéramos completar el ritual». Una figura que parecía ser un niño pequeño se acercó más a mí. Sin él, no pudimos trascender completamente. Nos quedamos atrapados entre dos mundos, ni vivos ni realmente libres. Solo podemos aparecer una noche al año, en el aniversario de nuestra transformación. «¿Qué quieren de mí exactamente?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «Necesitamos que tomes su lugar», respondió una figura masculina alta. «Con 24 personas el círculo estará completo y podremos finalmente descansar en paz». «¿Y si me niego?». Todas las figuras se rieron al mismo tiempo. Era una risa sin humor, fría como el viento nocturno. «Ya no puedes negarte, Carlos. En el momento que entraste a nuestro cementerio por primera vez comenzaste a formar parte de nosotros. ¿No has notado los cambios?». No sabía de qué hablaban, hasta que me miré las manos. Estaban más pálidas de lo normal, y cuando las moví, dejaban un rastro borroso en el aire, como si yo también estuviera volviéndome parte de la niebla.
Cada noche que has estado en el pueblo, una parte de ti se ha quedado aquí con nosotros, explicó la mujer mayor. Esta noche, la transformación se completará. Traté de correr, pero mis piernas no me obedecían. Era como si estuviera pegado al suelo por raíces invisibles. El pánico se apoderó de mí completamente. Por favor, supliqué. Solo quiero irme del pueblo. No le diré a nadie lo que vi aquí. Es demasiado tarde para eso, Carlos. El proceso ya comenzó y no se puede detener. Las 23 figuras comenzaron a caminar en círculo alrededor de mí, muy lentamente. Mientras lo hacían, empezaron a cantar algo en un idioma que no reconocí. Era una melodía repetitiva y hipnótica que parecía penetrar directamente en mi cerebro. Con cada paso que daban, yo me sentía más débil. Era como si estuvieran drenando mi energía vital con su presencia. Mis piernas temblaron y caí de rodillas en el centro del círculo. No luches contra eso, me dijo la voz del niño. Será más fácil si te relajas y dejas que suceda, pero yo no quería rendirme. Pensé en mi vida, en mi familia, en todos los planes que tenía para el futuro. No podía terminar así, atrapado en un cementerio por el resto de la eternidad. Hice un esfuerzo sobrehumano y logré ponerme de pie. Traté de romper el círculo corriendo hacia una de las figuras, pero cuando llegué donde estaba, mi cuerpo pasó a través de ella como si fuera humo. No puedes escapar, Carlos, ya eres parte de nosotros. Miré hacia abajo y vi que tenía razón. Mis piernas eran ahora semi-transparentes y podía ver el suelo a través de ellas. La transformación estaba avanzando rápidamente. ¿Qué me va a pasar exactamente?, pregunté con desesperación. Te convertirás en uno de nosotros, respondió la figura alta. Perderás tu forma física, pero tu conciencia permanecerá. Estarás atrapado aquí para siempre, apareciendo solo una noche al año para buscar al próximo candidato. ¿El próximo candidato? Por supuesto, una vez que seamos 24 necesitaremos 25, y luego 26. El círculo siempre debe crecer. La horrible realización me golpeó como un martillo. No era solo que yo estaría atrapado para siempre, sino que me convertiría en parte del problema. Tendría que ayudar a atraer a otras personas inocentes a la misma trampa. No, murmuré. No voy a hacer eso. No voy a lastimar a otras personas. No tendrás opción, Carlos. Una vez que seas uno de nosotros, querrás que el círculo crezca. Es parte de lo que somos ahora. El canto se hizo más fuerte y las figuras comenzaron a girar más rápido a mi alrededor. El mundo empezó a dar vueltas, y sentí como si me estuviera cayendo en un pozo muy profundo. Mis recuerdos comenzaron a desdibujarse. Los rostros de mi familia se hicieron borrosos. Los nombres de mis amigos se desvanecieron de mi mente, y hasta mi propio nombre empezó a sonar extraño y lejano. Eso es, Carlos, susurró la mujer mayor. Deja ir tu vida anterior, ya no la necesitas. Pero justo cuando pensé que todo estaba perdido, recordé algo que don Aurelio había mencionado. Había dicho que uno de los 24 había logrado escapar. Si él pudo hacerlo, tal vez yo también podría. Con el último resto de fuerza que me quedaba, grité tan fuerte como pude. No acepto. No quiero ser parte de esto. Las figuras se detuvieron por un momento, como si mis palabras las hubieran perturbado. El consentimiento, murmuró una de ellas. Aún se niega a dar su consentimiento completo. Eso no importa, respondió otra. Es demasiado tarde de cualquier manera. Pero había algo en sus voces que sonaba menos seguro que antes. Tal vez mi resistencia sí importaba después de todo. Traté de concentrarme en recuerdos felices de mi vida. Mi madre enseñándome a andar en bicicleta, mi graduación de la universidad, el día que conseguí mi primer trabajo. Luchaba por aferrarme a esos recuerdos antes de que desaparecieran para siempre. Las figuras reanudaron su canto, pero ahora sonaba diferente, más forzado. Como si algo no estuviera funcionando como debería. De repente oí una voz que no pertenecía al círculo. Era una voz masculina que gritaba desde muy lejos. «Lucha, muchacho, no te rindas». Miré hacia el origen de la voz y vi una figura solitaria parada en la entrada del cementerio. Era borrosa y translúcida como las otras, pero había algo diferente en ella. Sus ojos no eran completamente blancos. Todavía tenían un destello de humanidad. «Él es el que escapó», susurró una de las figuras del círculo con odio en la voz.
Viene cada año a tratar de interferir. La figura solitaria se acercó más, luchando contra alguna fuerza invisible que trataba de mantenerlo alejado. «Escúchame bien, muchacho», me gritó. «Puedes resistir, pero tienes que querer hacerlo con cada fibra de tu ser. No puedes tener ni una pizca de duda». «¿Cómo?», le grité de vuelta. «Rechaza completamente lo que te ofrecen. Aunque te prometan paz, aunque te prometan que el dolor terminará, aunque te digan que será más fácil. Tienes que elegir la vida, sin importar lo difícil que sea». Las 23 figuras se agitaron violentamente. «¡Silencio!», gritaron todas al unísono. «No puedes interferir». Pero el hombre continuó hablando. «Yo logré escapar porque me di cuenta de que la vida, con todos sus problemas y dolores, siempre es mejor que la no existencia. Tienes que aferrarte a eso». Sus palabras resonaron dentro de mí. Pensé en todas las cosas que aún quería hacer, todas las personas que aún quería conocer, todos los lugares que quería visitar. La vida podía ser difícil, pero también era hermosa. «No acepto su oferta», grité con todas mis fuerzas. «Elijo la vida, elijo luchar». El círculo se desintegró instantáneamente. Las figuras comenzaron a gritar y a desvanecerse como humo en el viento. Pero antes de desaparecer completamente, oí la voz de la mujer mayor una última vez. «No has ganado, Carlos Mendoza Herrera de Guadalajara, Jalisco. Solo has retrasado lo inevitable. Cada 15 de octubre regresaremos por ti. Y algún día, cuando estés cansado de luchar, te rendirás y serás nuestro». «Y cuando eso pase», añadió la voz del niño, «necesitaremos buscar a alguien más para completar el nuevo número. Alguien de tu familia, tal vez. Alguien que tú conoces y quieres». Sus amenazas se desvanecieron con ellas, pero las palabras quedaron grabadas en mi mente como hierro candente. Me desperté en mi habitación en casa de doña Carmen. Era de día y el sol entraba por la ventana. Por un momento pensé que todo había sido una pesadilla horrible, pero cuando me miré en el espejo, vi que tenía arañazos en la cara y mis manos estaban cubiertas de tierra húmeda. Doña Carmen entró a la habitación con una taza de café. «¿Cómo se siente, joven?», me preguntó, pero había tristeza en sus ojos. «¿Usted sabe lo que pasó anoche?». Ella asintió lentamente. «Lo mismo que le pasa a alguien cada pocos años. Usted tuvo suerte de resistir. Muy pocos lo logran». «¿El hombre que me ayudó?». «Mi hermano mayor, Tomás. Él fue quien escapó en 1892, pero nunca pudo irse realmente del pueblo. Cada año regresa para tratar de ayudar a la siguiente víctima, aunque casi nunca funciona». Esa misma mañana empaqué mis cosas y me fui del pueblo para siempre. Terminé mi trabajo desde la distancia y nunca regresé a San Andrés del Monte. Pero como las figuras prometieron, cada 15 de octubre siento su presencia. No importa dónde esté o qué esté haciendo, puedo oírlos susurrando mi nombre cuando llega la medianoche. Y cada año, la tentación de rendirme se vuelve un poco más fuerte. He cambiado de trabajo, me mudé a otra ciudad, pero sé que eso no importa. Ellos siempre saben dónde encontrarme. Y lo que más me aterra es su amenaza sobre mi familia. He dejado de hablar con mis hermanos y primos para mantenerlos seguros, pero ¿será suficiente? Algunas noches, cuando estoy muy cansado o deprimido, pienso que tal vez sería más fácil simplemente regresar al cementerio y terminar con esto de una vez. La idea de una existencia sin preocupaciones, sin dolor, sin responsabilidades, suena cada vez menos aterradora, y sé que ese pensamiento significa que están ganando. Esta es mi historia. La escribo como una advertencia para cualquiera que la lea. Si alguna vez van al pueblo de San Andrés del Monte en Hidalgo, manténganse lejos del cementerio viejo. Y si ya han estado ahí, si ya han sentido esa extraña atracción, entonces ya saben lo que les espera, porque al final, todos nos rendimos. La vida es agotadora, y la muerte falsa que ellos ofrecen es muy tentadora. Es solo cuestión de tiempo. No hay escape real, solo hay retrasos, y el tiempo se está agotando. Hay cosas que uno escucha toda la vida y nunca les hace caso, hasta que te pasan a ti.
Mi abuela siempre decía que cuando ves una llamita azul que sale del suelo en las noches, es porque ahí hay dinero enterrado, que los difuntos lo cuidan y solo se aparecen para avisarle a quien tiene que encontrarlo. Yo me reía de esas historias. Pensaba que eran puras supersticiones de gente del campo, pero ahora que estoy aquí escribiendo esto con las manos que no me dejan de temblar, sé que mi abuela tenía razón. Ojalá nunca hubiera visto esa maldita luz. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de un pueblito que se llama San Miguel del Monte, en Michoacán. Tengo 42 años y trabajé toda mi vida como albañil, hasta que pasó esto que les voy a contar. Ahora ya no puedo trabajar, ya no puedo hacer nada normal. Las noches se me hacen eternas y los días no me dan paz. Todo empezó hace como 6 meses, cuando me quedé sin trabajo. La construcción andaba muy mal y ya llevaba varios meses sin conseguir nada fijo. Mi esposa Magdalena estaba muy preocupada porque las cuentas se nos estaban acumulando y mis 3 hijos necesitaban útiles para la escuela. Una tarde, mi compadre Esteban vino a la casa y me propuso un trabajito. Dijo que había una señora muy rica en el pueblo de al lado que quería que le arreglaran una casa vieja que había comprado. La casa había estado abandonada por muchos años y estaba en muy malas condiciones. «Es buen dinero, compadre», me dijo Esteban mientras se tomaba una cerveza en mi cocina. «La señora paga bien porque quiere que quede lista rápido. Dice que es una casa con mucha historia, que antes vivía ahí una familia muy adinerada». Yo acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba el dinero y Esteban era de confianza. Habíamos trabajado juntos en muchas obras y siempre cumplía con lo que prometía. Al día siguiente muy temprano nos fuimos para allá. El pueblo se llamaba Santa Rosa de Lima y quedaba como a 1 hora de donde vivo. La casa estaba en las orillas del pueblo, rodeada de terrenos baldíos y árboles grandes que ya estaban secos. Cuando vi la casa por primera vez, sentí algo raro en el estómago. Era una construcción antigua, de esas que se hacían antes con adobe y vigas de madera. Tenía 2 pisos y un patio grande atrás, pero lo que más me llamó la atención fue lo silenciosa que estaba. No se escuchaban ni pájaros ni insectos, como si todos los animales le tuvieran miedo al lugar. La señora que nos contrató se llamaba Doña Carmen. Era una mujer mayor, como de 60 años, bien vestida y con mucho dinero, eso se notaba. Pero cuando hablaba de la casa, ponía una cara muy seria. «Miren, muchachos», nos dijo el primer día, «esta casa tiene muchos años abandonada. La familia que vivía aquí se fue de repente y nunca regresó. Dicen que dejaron muchas cosas de valor, pero yo no he encontrado nada. Lo que sí les pido es que si encuentran algo raro me avisen inmediatamente. Y por favor no trabajen de noche. Esta casa no es buena para andar aquí cuando oscurece». Esteban y yo nos vimos con cara de no entender, pero no dijimos nada. El trabajo era arreglar los techos, cambiar las ventanas y pintar todo. Era bastante trabajo para 2 personas, pero el pago valía la pena. Los primeros días todo fue normal. Llegábamos temprano, trabajábamos hasta que se metía el sol y nos íbamos. La casa era grande y tenía muchos cuartos. En el segundo piso había una biblioteca con libros muy antiguos y retratos de una familia elegante. Abajo había una sala muy grande, un comedor, la cocina y otros cuartos que parecían haber sido para los empleados. Pero conforme pasaron los días, empecé a notar cosas raras. Por ejemplo, a veces escuchaba pasos arriba cuando yo estaba trabajando abajo, pero cuando subía a ver, Esteban estaba trabajando en otro lado y no había nadie. O dejaba mis herramientas en un lugar y después las encontraba en otro completamente diferente. Al principio pensé que era mi imaginación, o que Esteban andaba moviendo las cosas. Pero cuando le pregunté, él me dijo que a él le pasaba lo mismo. «Esta casa está medio rara, compadre», me dijo un día mientras comíamos bajo un árbol en el patio. Yo también he escuchado ruidos donde no debería haber nadie. Pero lo que más me inquietaba era la sensación de que alguien nos estaba observando todo el tiempo. Era como cuando sientes que alguien te está viendo, pero volteabas y no había nadie. Esa sensación se hacía más fuerte cuando trabajábamos en ciertos cuartos, especialmente en uno que estaba hasta atrás de la casa, que parecía haber sido un despacho. Ese cuarto era muy oscuro, aunque tuviera ventanas.
La luz del sol no parecía entrar bien ahí y siempre hacía frío, aunque afuera estuviera haciendo calor. En las paredes había unas manchas raras, como de humedad, pero cuando las tocabas estaban secas. Una tarde, como a las 5, estaba yo solo en ese cuarto arreglando una ventana que no abría bien. Esteban se había ido temprano porque su esposa estaba enferma. Mientras trabajaba, empecé a escuchar como un susurro, muy bajito, como si alguien estuviera hablando en otro cuarto. Me quedé muy quieto para escuchar mejor, pero el sonido se paró. Pensé que habían sido las hojas de los árboles o el viento, pero no había nada de aire ese día. Seguí trabajando, pero el susurro regresó. Esta vez duraba más tiempo y parecía que venía de debajo del piso. Me agaché y puse la oreja en el suelo. El susurro se escuchaba más claro, pero no podía entender lo que decía. Era como una voz muy antigua, muy cansada, que estaba tratando de decirme algo importante. De repente se hizo un silencio total. Ni siquiera se escuchaban los ruidos normales de afuera. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En una esquina del cuarto, cerca de donde estaba la chimenea vieja, empezó a salir una luz muy tenue. Era como una llamita azul muy pequeña, que parecía venir de abajo del piso. La luz temblaba como si fuera una vela que se estuviera apagando, pero no se apagaba. Me quedé parado ahí sin poder moverme, viendo esa luz que subía y bajaba. Recordé inmediatamente lo que me había dicho mi abuela sobre las luces que salen del suelo. Ahí hay dinero enterrado, mijo. Los difuntos lo cuidan hasta que llega la persona indicada. La luz duró como 5 minutos y después se fue desapareciendo poco a poco, hasta que ya no quedó nada. Pero yo sabía que había visto algo real. No era mi imaginación. Esa noche no pude dormir. Le conté a Magdalena lo que había visto, pero ella me dijo que seguramente habían sido reflejos del sol o algo así. Pero yo sabía que no. Esa luz había salido del suelo, y había algo ahí abajo que quería que yo lo encontrara. Al día siguiente llegué temprano al trabajo antes que Esteban. Quería ver si la luz aparecía otra vez. Me fui derecho al cuarto de atrás y me quedé parado en la esquina donde la había visto. Esperé como media hora, pero no pasó nada. Cuando llegó Esteban, le conté lo que había visto. Él se puso muy serio y me dijo: «Ay, compadre, esas cosas es mejor no tocarlas. Mi papá siempre decía que cuando ves esas luces, es porque hay algo que no quiere que lo molesten». Pero yo ya no podía dejar de pensar en eso. Durante todo el día, mientras trabajábamos, yo estaba pensando en esa luz azul. ¿Y si de verdad había dinero enterrado ahí? ¿Y si era la solución a todos mis problemas? Con ese dinero podría pagar todas las deudas, comprarle útiles a mis hijos y hasta poner un negocio. Esa tarde, cuando ya nos íbamos, le dije a Esteban que se fuera sin mí, que yo tenía que terminar una cosa. Él me vio con cara de preocupación, pero no me dijo nada, y se fue. Me quedé solo en la casa cuando ya estaba oscureciendo. Fui al cuarto de atrás y me senté en el piso, a esperar. No sabía bien qué esperaba, pero algo me decía que tenía que quedarme ahí. Como a las 8 de la noche, cuando ya estaba completamente oscuro, la luz apareció otra vez. Esta vez era más brillante y duraba más tiempo. Estaba saliendo del mismo lugar que el día anterior, cerca de la chimenea vieja. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, como si fuera a espantar a un animal. La luz seguía ahí, temblando, como si estuviera tratando de decirme algo. Me agaché y toqué el piso donde estaba la luz. El suelo estaba frío, más frío que el resto del cuarto, y cuando puse la mano ahí sentí como una vibración muy suave, como si hubiera algo vivo debajo de la tierra. La luz se quedó ahí como 10 minutos más, y después se fue apagando lentamente. Pero antes de desaparecer completamente, vi algo que me llenó de terror. Por un momento, muy rápido, la luz tomó la forma de una mano, como si alguien estuviera tratando de salir del suelo. Salí corriendo de ahí y no paré hasta llegar a mi casa. Magdalena me vio llegar todo pálido y sudando, y me preguntó qué me había pasado. Le dije que había visto un animal raro y que me había asustado, pero no le conté la verdad. Los siguientes días no pude concentrarme en el trabajo. Todo el tiempo estaba pensando en esa mano que había visto formarse con la luz. Esteban notó que andaba muy distraído y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí,
pero por dentro sabía que algo estaba cambiando en mí. La necesidad de regresar a ese cuarto por las noches se hacía más fuerte cada día. Era como si algo me estuviera llamando, como si una voz muy bajita me estuviera diciendo que tenía que ir. Durante el día, mientras trabajábamos, yo miraba todo el tiempo hacia esa esquina donde había visto la luz. Una semana después, no pude aguantar más. Le dije a Magdalena que tenía que quedarse trabajando hasta más tarde porque queríamos terminar pronto. Ella no sospechó nada y me preparó algo de cenar para llevar. Esa noche llegué a la casa como a las 7. Todavía había un poco de luz del sol, pero adentro ya estaba oscuro. Fui directo al cuarto de atrás y me senté a esperar. Esta vez llevé una linterna y una pala pequeña que había encontrado en la casa. Como a las 8:30 la luz apareció otra vez, pero ahora era diferente. Era más grande y más brillante y no temblaba tanto. Se veía más sólida, como si fuera una llama real. Me acerqué con mucho cuidado y puse las manos cerca de la luz. Sentí un frío que me llegaba hasta los huesos, pero también sentí algo más. Era como si alguien me estuviera tocando la cara con dedos muy fríos. No era desagradable, pero me daba mucho miedo. La luz se quedó ahí más tiempo que otras veces, como media hora completa, y durante todo ese tiempo, yo sentía que alguien me estaba viendo, alguien que estaba ahí mismo conmigo en el cuarto, pero que no podía ver. Cuando la luz se empezó a desvanecer, tomé la pala y empecé a escarbar donde había estado. El suelo era duro, pero no tanto como pensé. Era como si la tierra ahí estuviera más suave que en otros lados. Escarbé como por una hora, haciendo un hoyo de casi medio metro de profundidad. No encontré nada, pero el frío se hacía más intenso mientras más profundo cavaba. Era un frío que no era normal, que parecía salir de la misma tierra. De repente, la pala tocó algo duro. No era una piedra, era algo más liso. Limpié la tierra con las manos y encontré lo que parecía ser una caja de madera muy vieja. Estaba podrida en algunas partes, pero todavía se mantenía en una pieza. El corazón se me aceleró muchísimo. Aquí está, pensé. Aquí está el dinero que me va a sacar de todos mis problemas. Saqué la caja con mucho cuidado y la puse en el piso del cuarto. Era más pesada de lo que parecía y hacía unos ruidos raros adentro, como si hubiera cosas sueltas que se movían. Cuando abrí la caja, al principio no vi nada porque estaba muy oscuro. Prendí la linterna y alumbré adentro. Lo que vi me quitó las ganas de respirar. No era dinero, no eran joyas, eran huesos. Huesos pequeños, amarillentos, que parecían ser de manos y pies, y en medio de todos esos huesos había un papel muy viejo, doblado varias veces. Con las manos temblando saqué el papel y lo desdoblé. Estaba escrito con una letra muy antigua, pero podía leerlo. Decía: «Aquí descansan las manos y los pies de los que trataron de robarme en vida. Quien abra esta caja se unirá a ellos para toda la eternidad. Ya no podrá usar sus manos para trabajar ni sus pies para caminar lejos de este lugar. Quedará atado a esta casa hasta que encuentre a otro que tome su lugar». Cuando terminé de leer, sentí como si algo me hubiera agarrado las manos y los pies con mucha fuerza. Era una sensación horrible, como si cadenas invisibles me estuvieran amarrando. Traté de levantarme para salir corriendo, pero no pude. Mis piernas no me respondían bien, como si fueran de otra persona. Mis manos empezaron a temblar sin control y se sentían entumidas. Logré salir del cuarto arrastrándome, pero cada paso era muy difícil. Era como si mis pies fueran de plomo y mis manos no tuvieran fuerza. Llegué a mi casa como pude, pero Magdalena inmediatamente notó que algo estaba muy mal. «Roberto, ¿qué te pasa? ¿Por qué caminas así?», me preguntó. No le pude decir la verdad. Le dije que me había caído y me había lastimado, pero ella sabía que estaba mintiendo. Al día siguiente, mis manos ya no funcionaban igual. No podía agarrar bien las herramientas y se me caían las cosas. Esteban me preguntó qué me pasaba, pero yo no sabía qué decirle. Conforme pasaron los días, empeoraba más. Mis manos se ponían cada vez más rígidas y mis pies me dolían constantemente. No podía caminar distancias largas sin cansarme mucho, pero lo peor no era eso. Lo peor era que cada noche, sin importar dónde estuviera,
Yo sentía que algo me llamaba de regreso a esa casa. Era como si una cuerda invisible me estuviera jalando hacia allá. Una noche no pude aguantar más y regresé. Cuando llegué al cuarto de atrás, la luz estaba ahí otra vez, pero ahora era diferente. Ya no era azul. Era de un color rojo muy oscuro, como sangre, y no estaba saliendo del hoyo que yo había hecho. Ahora salía de otro lugar, cerca de la ventana, como si me estuviera diciendo que tenía que seguir escarbando, que tenía que encontrar más cajas, pero yo ya no podía usar bien las manos. Traté de escarbar, pero no tenía fuerzas. Mientras intentaba, empecé a escuchar voces, muchas voces que salían de debajo del suelo. «Ayúdanos», decían. «Ayúdanos a salir de aquí, lleva a alguien más para que tome tu lugar». Entendí entonces lo que tenía que hacer. La maldición no se iba a quitar nunca. Lo único que podía hacer era encontrar a otra persona para que pasara por lo mismo que yo, pero no puedo hacerlo. No puedo arruinarle la vida a nadie más. Así que aquí me quedo, atrapado entre mi casa y esa casa maldita. Mis manos ya casi no me sirven para nada y mis pies me duelen tanto que apenas puedo caminar. Cada noche siento el llamado más fuerte. Cada noche las voces me dicen que vaya y que traiga a alguien conmigo. Pero me resisto, aunque sé que cada día que pasa, me acerco más al momento en que ya no voy a poder resistir más. Magdalena piensa que tengo alguna enfermedad rara, y me ha llevado con muchos doctores, pero ninguno sabe qué me pasa. ¿Cómo les voy a explicar que abrí una caja que no debía abrir? ¿Cómo les voy a decir que hay una maldición que me está consumiendo poco a poco? Mis hijos me ven diferente. Ya no puedo jugar con ellos ni cargarlos como antes. Magdalena llora en las noches porque sabe que algo me está pasando, pero no sabe qué. Y yo sé que esto va a empeorar. Cada día mis manos funcionan menos y mis pies me duelen más. Cada noche el llamado se hace más fuerte y las voces más claras. Sé que un día no voy a poder resistir más y voy a tener que regresar a esa casa para siempre. Voy a quedar atrapado ahí con todos los otros que cayeron en la misma trampa que yo. Por eso escribo esto. Para que si algún día alguien encuentra este papel, sepa que no debe buscar las luces que salen del suelo. No importa qué tan desesperado esté por dinero, no vale la pena, porque no es dinero lo que está enterrado ahí. Son las almas de todos los que como yo creyeron que iban a encontrar la solución a sus problemas, y solo encontraron su perdición. Anoche las voces me dijeron que ya casi es tiempo, que muy pronto voy a tener que ir con ellos para siempre. Y yo sé que tienen razón. Mis manos ya casi no pueden escribir. Mis pies ya casi no me sostienen. Y el llamado de esa casa maldita se hace más fuerte cada hora que pasa. Si alguien lee esto, por favor, cuídense de las luces azules que salen del suelo. No son lo que parecen. Nunca son lo que parecen. Y si algún día ven a un hombre caminando muy despacio hacia una casa vieja en Santa Rosa de Lima, no se acerquen. Porque ese voy a ser yo, yendo a cumplir con una maldición que nunca va a terminar. Roberto Hernández Morales, San Miguel del Monte, Michoacán, escrito con las pocas fuerzas que me quedan, para que nadie más cometa mi error.